Aunque parezca alarmante, es imprescindible decirlo. En el Perú y en el mundo, y particularmente en el Perú, vamos a vivir una situación bien crítica los próximos 2 años. La situación económica no crecerá como esperamos y la desestimulación de la agricultura y los efectos internacionales como la guerra, entre otros, y el cambio climático, obviamente, nos va a empezar a pasar factura sin precedentes. Y este es el momento que advertimos hace ya más de un año. Nos aproximamos a una situación de hambruna. No habrá disponibilidad de alimentos. Y esto es algo en el que el gobierno regional o los gobiernos regionales tienen que empezar a ponerse a pensar, a activar sus consejos regionales de seguridad alimentaria o de agricultura que cumplan esta competencia para poder recoger iniciativas que les permitan impulsar acciones políticas regionales para garantizar que la población tenga disponibilidad alimentaria. Nosotros advertimos y declaramos hace más de un año que la acción política del país tiene que ir centrándose en la posibilidad de gestar lo que conocemos como soberanía alimentaria o disponibilidad alimentaria, que implica además trascender del concepto de que la agricultura es una simple actividad económica productiva a reconocer que es una cultura propia en la que nuestros abuelos, pensando en que nadie puede pasar hambre, hicieron de la domesticación de alimentos una cultura fundamental y principal en los Andes peruanos y en los Andes en general. Y denunciamos además, desde hace más de 10, 15 años atrás, que el gas de camisea no puede seguir siendo quemado solamente en producción de energía eléctrica, sino que tiene que servir para gestar una oportunidad nacional de convertirse en un poder mundial de producción de fertilizantes, como parte de una política nacional de fortalecimiento de la agricultura, insisto, no solo como actividad económica productiva, sino fundamentalmente como cultura. Y es este gas de camisea que nos tiene que dar la esperanza de la reposición de la tierra a partir de la gestación de la petroquímica para producir fertilizantes. Y de esa forma abrir las puertas de revertir la desestimulación de la vida del agricultor. Está claro que los agricultores producirán quizás del 30% de su capacidad en los próximos años. Y eso obviamente tiene que llamarnos la atención y jalarnos la oreja, porque estamos destrozando la opción más importante en la vida: disponer de comida. Los gobiernos regionales tienen que empezar a imaginar con seriedad cómo van a resolver el problema del encarecimiento de alimentos por la falta de producción, ¿no es cierto?, o de la ausencia de compra de alimentos, obviamente por el desabastecimiento. El problema más grande que vamos a empezar a vivir en nuestras ciudades será comida. Y esto no es broma. No es broma. El gobierno regional, los gobiernos regionales, el Estado nacional, tiene que ponerse a pensar con seriedad cómo resolver este tema de los alimentos. Y es el tiempo, además, en el que debemos empezar a imaginar también con seriedad cómo transitamos hacia una economía social solidaria. Y más que solidaria, a una economía social solidaria comunitaria. Y no es comunismo.
Y no es socialismo, sino es fundamentalmente hacer de la solidaridad una condición de vida. Trascender de las percepciones conceptuales de que la solidaridad es un acto de caridad, de bondad, de desprendimiento, un acto divino, ¿no es cierto?, de compartir. Trascender hacia el reconocimiento de que la solidaridad es una condición de vida, que nos ayuda a entender que no se puede estar en equilibrio, íntegramente en equilibrio, si al otro, si a ti te va mal. Y en tanto entonces, la solidaridad es una condición de vida. Y es en ese contexto que tenemos que cuestionar la inmoral o el inmoral modelo económico que privilegia la acumulación de solo unos cuantos, la entrega de migajas y miserias a través de los mecanismos tributarios o eventualmente responsabilidad social y entre otras, y trascender al valor compartido de la producción o de las utilidades de la producción. Un sistema de economía comunitaria, solidaria, que nos ayude a fortalecer nuestros vínculos organizacionales, que ayuden a su vez a establecer comunidades económicas cooperativas, ¿no es cierto?, o mutuales. Pero el tiempo nos está dando la razón. Vamos a vivir una situación crítica de no disponibilidad de alimentos, que incluso a quienes puedan tener recursos económicos no les será suficiente porque no habrá que comprar. La situación de esta crisis de Estado, de esta crisis política, que antes era una simple crisis de demandas sociales, ¿no es cierto?, nos está obligando a imaginar serios cambios y transformaciones en el pensamiento ciudadano y en la estructura de participación social en las decisiones políticas. ¿Son importantes las grandes obras de infraestructura? Indudable, porque también generan mecanismos de empleabilidad. Pero en ese mismo contexto, sin ser inconsistentes e incoherentes con la dinámica económica pública y privada que debemos gestar, es imprescindible imaginar cómo vamos a resolver el problema de la disponibilidad de alimentos por la perversa determinación que hemos tenido de desestimular la actividad agrícola, por la perversa y antropocéntrica acción humana de creer que la tierra es inagotable y la estamos destrozando, por la absurda, egoísta y antiética actitud económica capitalista, ¿no es cierto?, de mirar con individualismo la resolución de los problemas. Estamos en una situación bien compleja. Urge que el gobierno nacional, pero sobre todo los gobiernos locales, regionales, imaginen con responsabilidad mecanismos de organización social, mecanismos de participación ciudadana en las diferentes dimensiones sociales, para que no lleguemos a una situación crítica en la que la necesidad de garantizar alimento en la casa nos lleven a actos humanos irracionales. Estamos advertidos. El Perú vivirá en los próximos años, por lo menos los 2 o 3 próximos años, una crisis alimentaria bien compleja. La responsabilidad obviamente está en los elementos de modelos políticos, culturales y educativos. No podemos seguir teniendo un sistema educativo que desestimule la agricultura. No podemos seguir teniendo un modelo educativo que estimule el individualismo. No podemos seguir teniendo un sistema educativo
que aliente la extremada competencia tras competencia sin solidaridad. Estamos a tiempo, pero son momentos claves para tomar decisiones.